Hola odontólogos y odontólogas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Dentalink Live, nuestro segundo Dentalink Live de año, hablando sobre analizar tu cartera de pacientes. Y bueno, es uno de los eventos que vamos a tener esta semana porque sabemos que analizar los pacientes, analizar esa cartera de pacientes es solamente el principio, ¿cierto? Porque desde ahí parten muchas de las estrategias que seguramente necesitan tener en la clínica dental y hoy vamos a tener a dos grandes ponentes que nos van a ayudar. Adicional, vamos a tener esta semana con Dentalink otros dos eventos que los van a apoyar muchísimo en analizar esa cartera de pacientes. Justamente el próximo miércoles vamos a tener al ingeniero Brian Sánchez hablando de cómo tus pacientes pueden generarte más ingresos. Y esto va a ser en una masterclass que tienen que inscribirse previamente. Por acá en el perfil van a tener toda la información y si no lo encuentran de pronto en el link de la biografía, nos pueden enviar un mensaje directo y ahí les enviamos la información. Y adicional, el próximo jueves también vamos a tener una demostración en vivo de cómo Dentalink puede apoyarlos justamente a ver esa base de pacientes y poderla analizar, poderla diagnosticar. Así que está la invitación abierta para estos dos eventos y obviamente hoy vamos a charlar con dos grandes ponentes que nos van a apoyar a analizar esa cartera de pacientes. Así que por acá vamos a ir saludar a todas las personas que se están conectando. Oye, un montón de manitos por acá, muchas personas por acá entrando, genial. Darles la bienvenida a este Dentalink Live de hoy. Empezamos una semana en concentrados con muy buena información para la clínica dental, preparados para aprender mucho. Hoy con dos grandes ponentes. Vamos a tener a la doctora Lina Quintero y vamos a tener al licenciado David Jarquín de Finanzas para Odontólogos. Bueno, si alguien los quiere ver por ahí, manitos por acá, corazoncitos por favor también para que Instagram nos posicione un poquito más arriba en todos esos live, comentarios, estén atentos a toda la charla que van a dar estos dos cracks. Vamos a invitarlos a que obviamente respondan algunas preguntas que ustedes lancen en los comentarios, así que invitadísimos ahí a interactuar. Y por el momento, bueno, vamos a saludar por acá a varias personas que se están conectando y vamos a enviar la solicitud. Creo que por aquí ya está, veo por acá a la doctora Lina Quintero, así que la voy a invitar a David de Finanzas para Odontólogos, que también está por acá. Ya les acabo de hacer la invitación y que nos cuenten mientras desde qué ciudades de Latinoamérica se están conectando, desde qué países. Hola, Lina, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. ¿cómo están? Qué rico verlos por aquí. Hacía rato Oye, no harta hacía conexión. lives. Sí, harta conexión. Estaban acá como sedientos de información por acá. Querían verlos acá en No, vivo. yo quiero es charlar con ustedes, que es lo que más nos gusta. Sí, sí, además que bueno, acercarnos justamente a varios odontólogos en toda Latinoamérica es lo que nos gusta. Bueno, la doc Lina es súper experta en eso, seguramente la han visto de pronto en algunas charlas presenciales también, o de pronto también virtuales, entonces, bueno, por ahí la verán. Por acá estamos haciendo la invitación a David, pero parece que todavía no lo está tomando por alguna cosa extraña. A veces pasan cosas ahí como Sí, técnicas. David, si ves por ahí la invitación, dale que algo pasa, o de pronto es la aplicación que a veces no aparece como actualizada. Entonces trata de mirar si de pronto en la App Store o en la Play Store, a ver si está actualizada. Y ahí de la invitación porque parece que algo está pasando con la app. Mientras tanto, Doclina, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? súper bien. Acá ya saliendo de la consulta y pues este tipo de lives y temas, no lo vas a creer, pero a mí me mueven todo, ¿no? Me vuelven a recordar que finalmente necesitamos estrategias, revisar, y a mí estos temas me encantan, me encantan. Yo soy feliz hablando de estos temas. Y mira, hay gente, mira, de Viña, que recientemente por ahí vimos que estuviste, hay de Ecuador, de Costa Rica, de México, de ¡Ay, Nicaragua, qué desde rico! Bolivia, obviamente Bogotá, Dominicana, Ecuador, wow. desde Santiago, Perú. Chile. Saludos a Chile. Sí. Bueno, saludos a Ay, todas qué las personas que se rico. están conectando desde toda Latinoamérica, República Dominicana, buena, genial, México. Saludarlos a todos porque, bueno, seguramente algunos han visto las charlas de la Doglina, que también se ha enfocado mucho en temas de marketing,
recientemente, más de esa marca, pero bueno, su fuerte, seguramente algunos odontólogos han visto el trabajo que hacen. Hay varios odontólogos que trabajan dentro de Dentalink que son parte del equipo de Dentalink y la ven y dicen, no, no te creo que ellas van a hacer live con ella. Qué bacán. Entonces, Qué, em, qué lindos. de verdad agradecerte por aceptar la invitación de Dentalink Yo soy y muy bueno, feliz. acá felices de contar contigo. Y mientras tanto, para las personas que tal vez no conocen a Lina, es odontóloga, ortodoncista, es docente de la Universidad, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es miembro activa de la Asociación, de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia y otras organizaciones, además, bueno, empresaria, speaker y también generadora de contenido. ¿En qué momento haces todo eso, Doc? No entiendo. ¿Cómo le sacas No tiempo a sé, todo? no sé, pero mira, ahora soy una apasionada por el ejercicio, por la vida sana, por transmitirles un poquito también que el odontólogo realmente, igual que algunas profesiones como el médico, como los médicos, tienen una vida muy complicada, una vida súper estresada. Bueno, Sí, David. llegó mi amigo David. Viejo Juanmi, perdóname la No, vida, doctora Linis, ¿cómo está. están? Perdónenme, pero no, es que estamos, que no podemos más. Mañana ya salimos de gira, una cosa Sí, de locos, se pero van ya de estamos gira. aquí, Oye, David, ya mil estamos gracias por aquí. aceptar la invitación. Lo bueno se hace desear, ¿no? Normalmente es lo que se dice por ahí, mira. Hay como dos veces Instagram ahí, Sí, ¿no? Que amigo no, pues bueno, Juanmi, aquí estamos. al revés, yo encantado, Juanmi, de estar contigo, de compartir otra vez, encantadísimo con la doctora Lina, una vez más, y vamos a darle, amigo Juanmi, a recuperar esos Buenísimo. 5 minutos. Las personas que tal vez no conocen a David, David, administrador de empresas, especialista en gestión empresarial para clínicas dentales, es director del Grupo Dental Tenayuca en México, conferencista internacional, fundador de la marca Finanzas para Odontólogos y viajando por toda Latinoamérica haciendo tours, ayudando a muchas clínicas, a muchos odontólogos a gestionar más potentes clínicas dentales. Entonces, seguramente algunos han estado en esos cursos presencialmente, otros virtualmente, o otros lo siguen también porque también hace esta dinámica de generar lives, de generar más comunidad para justamente fortalecer la odontología en toda Latinoamérica. Entonces, qué bacán que estemos acá como alineados, tres perfiles que realmente estamos enfocados en esto. Obviamente hacer la invitación para que si alguien no conocía todavía a David, lo sigan en su perfil, lo mismo a la Doglina, si alguien no la conocía, la invitación está ahí abierta. Pero bueno, como dijo David, aprovechemos y recuperemos esos 5 minutos, que hay varios que están acá ya expectantes a comenzar la Ah. charla y de ver cómo analizar justamente esa cartera de pacientes. Y por eso quería como empezar, del por qué. ¿Por qué se necesita conocer y analizar esa base de datos de pacientes? ¿Qué tiene de místico realmente conocerla? Empecemos por la doclina. Yo tengo un poquito regular la conexión, no sé si ustedes me ven bien, me pueden Sí, confirmar. Y sí, ¿todo sí, bien? tenemos Pues veo un perfecto. poquito y ahí tengo un poquito de retraso como en el audio, pero son cosas de los live, y más por este medio. Miren, para mí las bases de datos, primero que eran un problema. Cuando yo tenía un consultorio donde estaba tratando de manejar con ciertas bases de datos, eso para mí era un complique y nunca supe el tesoro que tenía en la información que lograba recolectar de mis pacientes de todo tipo, porque pues no solamente es la información clínica, la edad del paciente, que eso es obviamente lo que uno pregunta, sino que yo construí parte de mi consultorio basado en mi target y el target se obtenía obviamente las estadísticas que podía lograr de estas bases de datos. Cuando uno tiene un consultorio pequeño, pues uno se acuerda de los pacientes y bueno, en general tienes algo más, más fácil de manejar. Pero cuando ya creces a otro nivel, cuando hay otros ortodoncistas, cuando hay más personal, cuando los pacientes a veces ni siquiera los ves tú, las bases de datos se vuelven todo. Yo no sabía lo que tenía hasta que comencé a revisar, obviamente, las bases de datos y esto me sucedió muchísimo más en la pandemia, porque en la pandemia todo murió, toda la consulta estuvo detenida y comencé a encontrar que obviamente habían pacientes que no regresaban por el temor, por la cuestión. Y finalmente, ¿qué es lo que todos los odontólogos que estamos en crecimiento queremos? Pues obviamente tener más pacientes.
Y dentro de esa base de datos nuevos, o podemos tener pacientes que ya terminaron el tratamiento, o pacientes que visitaron nuestro consultorio en algún momento y nunca les hicimos seguimiento, y yo encontré que allí tenía un nicho impresionante que no lo había vuelto como a mover. Entonces, si me preguntas, la base de datos nos dice todo, nos dice a qué, como a qué grupo nosotros nos dirigimos, quiénes son los pacientes, inclusive los pacientes que más me remiten, que más, qué sé yo, las profesiones que más se repiten en mis pacientes. Y yo encontré que tenía ahí un nicho, por ejemplo, en las fases higiénicas, porque yo salgo también mucho, ya sea por compromisos de conferencias, antes no tenía ortodoncistas, otros ortodoncistas, ahora sí, pero a punta de fases higiénicas, a punta de procedimientos, por ejemplo, de prevención y promoción, que lo puede hacer otro tipo de personal, nosotros levantamos unos números y unas cifras que llegan casi a equiparar o equilibrar el tema de la parte ortodóntica. Entonces, ¿por qué lo necesitamos nosotros conocer y analizar? Porque allí nosotros tenemos un tesoro para crecer, para potenciar o para en algún momento rescatar una consulta. Para eso. Mira que lo mencionaste varias veces, esta palabra tesoro. Como creo que lo hemos mencionado en otros, a veces en el blog de Dental y en otro lugar, como que la base de datos para un odontólogo, para una clínica dental, es como su mayor patrimonio. O sea, mira, se cae, por ejemplo, no sé, ¿cuántas redes sociales de pronto han desaparecido o aparecen y después se van? Por ejemplo, en el caso ahorita Facebook. Tal vez, ahí no, es que tenía mi red social y ahora ya no aparece nadie. Bueno, pero lo almacenaste de pronto en una base de datos, tenías números de teléfono, tenías email, tenías nombres de personas, ubicaciones, comportamientos. Si es así, ahí es donde realmente está. Ojalá que no todo se centre dentro de un perfil que a veces pues, no tiene manejo. Yo decía, es como un tesoro tan grande que te va a permitir ir al paciente que realmente tú quieres atender y que realmente está para los servicios que tú quieres, que es lo que siempre se dice, ¿no? Como ese paciente fit, ese paciente que realmente está ideado para ir a tu clínica. Y bueno, seguramente hay varias cosas que compartes, David, ¿no? Todas. ¿Cuáles son los puntos que tú ves realmente el por qué se necesita conocer esa base de datos de pacientes? Todas las acaba de dejar, o sea, todas las anteriores, amigo. Sí. No, amigo Juanmi, de verdad lo que dice la doctora Lina es muy importante. Y creo, amigo, que de verdad la base de pacientes, primero que nada, amigo, te va a dar un enfoque mucho más cuantitativo que cualitativo. Porque el cualitativo debemos de entender que estudia como tal el fenómeno y es subjetivo. Pero cuando tú tienes una base de datos y le empiezas a dar sentido a esa base de datos, te va a arrojar datos cuantitativos. Y para ser exactos, yo tengo 6 aspectos en los cuales, si haces un buen análisis de población, creo que va a ser excelente. Número 1, te va a dar el tipo de paciente que tienes. Si es integral o si es más intermitente. Esto te va a ayudar a entender tu modelo de negocio. A lo mejor mis pacientes están asistiendo conmigo nada más por tipos de endodoncia, extracciones, cirugías, una pequeña resina, y eso me hará entender que tengo un modelo de negocio o un público mucho más intermitente y no tan integral, cosa que para la toma de decisiones me podría ayudar para decir, oye, pues pacientes intermitentes no me convienen tanto a transformarlos a integrales. Número 1, tipo. Número 2, amigo, es un dato súper subjetivo cuando los odontólogos, por ejemplo en Dentalink, nos dicen, David, es que yo tengo una base como de 5,000 pacientes. ¿Los tengo que pasar todos? A ver. La lista de contactos abarca aproximadamente 5,000 pacientes, te lo creo. Pero tienes que distinguir entre los activos y los inactivos. Y dentro de los inactivos, ¿cuáles fueron altas satisfactorias? ¿Cuáles de ellos fueron desestimientos? ¿Cuáles de ellos abandonaron tratamiento porque se fueron a otros países? Número 2, tener un claro ejemplo si son activos o inactivos. Número 3, amigo Juanmi, lo financiero. ¿Cuántos de tu cartera de pacientes de verdad mantienen a tu clínica? Porque podrás estar confiado de que tienes muchísimos pacientes, pero seamos honestos, amigo. El 40% de tus pacientes son quienes mantienen muchas veces el flujo constante de efectivo en la clínica. Entonces, en lo financiero es crítico tener el análisis de esa población. 4, amigo, entender qué especialidad realizas más. 5, el seguimiento. Para al menos Colombia y México,
es un tema crítico a nivel médico-legal. Si nosotros no nos hacemos responsables del seguimiento de nuestros pacientes, y el seguimiento es crítico en este momento. Doctora, ¿qué cree? ¿Me dio COVID? No puedo ir a consulta. 3 meses y la paciente sigue sin llamar y tú sigues sin llamarle a pesar de que tú eres la institución a cargo del tratamiento. Y una última, amigo Juanmi, que es la capacidad instalada. A veces, Juan Miguel, por nosotros querer tener más pacientes, perdemos de vista toda nuestra cartera cautiva, como decía la doctora Lina, y esa cartera cautiva es el tesoro el cual mencionaba. Yo siempre me agarro a los comentarios de la doctora Lina porque son perfectos. La vez pasada fue la torre de cajas, esta vez es el tesoro, y es igual, ¿listo? Porque la capacidad instalada es un tema, amigo, de que tú le estás metiendo a tu clínica más pacientes sin voltear a ver la población a la cual le podría sacar provecho. Entonces, repito, son 6 tipos de paciente, si están activos o inactivos, en el tema financiero, en el tema de qué especialidad es la que más hago, en dar seguimiento y en el tema de capacidad instalada, amigo Juan. Esos son mis ¿por qué? El por qué tener un análisis de población, amigo Juan. Claro, ese capacidad instalada también a veces se da, ¿no? Cuando hay una clínica como que está teniendo buen flujo, pero tiene un buen control para saber cuánto es, cuánto sales. Voy a montar 2 sucursales más, pero no tienes en control como la primera, y creo que es algo que tú repites también harto en los live, es insistente en esto, como que hey, ten en control primero una sucursal para poder montar otra. Como que tenlo en control, ten proyecciones, claro. Analiza bien cómo es el comportamiento de los pacientes, qué tipo de paciente quieres atraer. ¿A dónde está? Es lo mismo montar tu clínica en la zona 3 de esta ciudad a montarla en la zona 5. ¿Qué pacientes te van a llegar ahí? ¿Qué pacientes están alrededor de esa zona? ¿Cuál es la competencia que está en ese lugar? ¿Realmente tienes ahí un potencial o estás montando por montar? Yo, amigo Juanmi, si me permites un comentario, sí. Gracias al análisis de población fue que tomamos la decisión de cerrar la clínica y abrirla en un segmento mucho más alto. Por eso, por el análisis de población. ¿Verdad? Yo les tengo ahí también un agregadito. Pese a que nosotros somos odontólogos y manejamos todo un tema de pacientes, yo abrí servicios diferentes, terapia manual ortopédica, medicina láser, y las bases de datos son fuente para todo. O sea, tú no sabes en qué momento tú puedes no ser el paciente de odontología o de ortodoncia o de esa parte, digamos, de servicios odontológicos, pero tú el día de mañana tienes a tu esposo o tu esposa o a una persona socio que quieres abrir algo más y tienes una base de datos. Entonces, siempre tener esa información es tan útil. Yo cuando les decía que yo hice este consultorio basado en eso, en cuáles eran mis pacientes, muy parecido a lo que comenta David, yo creo que fue algo tan inspirador. O sea, los mismos pacientes me dan la información para poder crecer en ciertas áreas, ¿no? En cierto nivel. Entonces, incluso saliéndonos un poquito del tema de odontología, uno no sabe en qué momento, hasta, miren, hasta cuando uno necesita un amigo que sea, no sé, o alguien hospitalizado que necesita un oncólogo, uno tiene un paciente, un conocido, a mí me ha pasado eso, oye, necesito fulanita, ahí está. Son libros abiertos, solamente tienes que leerlos y tener la disciplina de leerlos y tener la disciplina de actualizarlos, porque la actualización es parte importante de la base de datos, ¿no? Total. Y si tú no la estás revisando y si no la usas, pues ¿para qué la tienes? Eso es como cuando compras un carro y estás estacionado, puedes tener el mejor y ahí está, ¿sí? Y hay que hacerle cierto mantenimiento también. Perdón el paréntesis. No, toda la razón hay que aprovecharlo. Total. Porque la información está ahí, se puede aprovechar, y lo más importante es que tengan de alguna forma cómo sistematizar esa información, ¿cierto? Tener información precisa es muy bueno, lo decía David en una parte, por ejemplo, para reaccionar con instituciones donde toca enviar reportes en particular, especialmente, por ejemplo, Colombia con el tema de los RIPS, aunque tener toda la información organizada, que después no vaya a llegar por ahí una visita a la Secretaría de Salud, que es como, no, pero ¿dónde está el reporte? No, es que no está así, es que le falta tal información. No, que ojalá lo tengas todo organizado, que puedas diligenciarlo rápidamente y que lo puedas encontrar, ¿no? Que hasta a veces que de pronto, no sé, ¿cómo era que se llamaba este paciente? Que lo encuentre rápidamente, que te dé toda la información. ¿Qué pasa? Hasta datos tan importantes que pueden ser hasta externos, como los que dice la doctora, como poner, esta persona, no sé, es oncólogo. Bueno, sirve hasta para tener un tema de conversación
durante el tratamiento, durante la cita. Entonces, es bien importante. Y hay algo que igual ahí ustedes dos iban diciendo un poquito como soltando un poco, ¿cierto? Como caracterizar un poquito como esos pacientes por grupos. Ustedes decían, por ejemplo, por especialidad, tal vez por tipo de tratamiento, eh, por edad, hasta de pronto por 1000 otras categorías que podrían tener pues, los diferentes tipos de clínica que tengan. ¿Cuáles son justamente como esos grupos como claves de pacientes que se necesitan monitorear? David, tú que tienes experiencia, que cerraste una clínica por un perfil, abriste otra, ¿cómo lo hiciste en ese Vamos a abrir la nueva. Vamos a abrir la nueva. Las nuevas. Bueno, amigo Juanmi, como lo mencionaba anteriormente, algo por lo que puede empezar el odontólogo a clasificar, número 1 es el tipo. Este es de los que mencioné, de los 6 anteriores, te voy a decir los que creo que son críticos, o sea, los cuales creo que te pueden dar el entendimiento de tu clínica en un 80%. Yo creo que el primero, Juanmi, es el tema de el tipo de paciente. Es decir, es un paciente que es y viene solo a temas necesarios o si es un paciente más consciente de la salud oral y no es que él sea consciente, sino que gracias a la educación que existe por parte de los profesionales de la salud, él tuvo la oportunidad de educarse para ir y ser consciente de su salud oral, cosa que creo que al sector y a la industria nos falta mucho como responsabilidad social enseñar. Ya caí en ese 20 tipo de paciente, si es un paciente intermitente o es un paciente integral. Porque me daba cuenta, amigo Juanmi, que nuestros pacientes, en donde estamos ubicados, al final es un tipo pueblito que está pegado a la Ciudad de México. Forma parte de la Ciudad de México, pero al final, dentro de la Ciudad de México, es un verdadero monstruo. ¿Me debe entender? Entonces puedes encontrar de todo ahí dentro. Pero en nuestro segmento, amigo, que es a lo mejor un segmento medio bajo, nosotros encontrábamos, amigo Juanmi, que se acercaba mucho el paciente intermitente, endo. Oye, doctora, me duele, extracción. Oye, es que tengo una caries, me la quitas rápido, operatoria. ¿Me doy a entender? Ese tipo de cositas las cuales me cuesta mucho operar estas 11 nóminas para atender eso y que te vayas mañana y a ver cuándo vuelves. Bueno, número 1, intermitente o integral. Número 2, Juanmi, de los 3, si es un paciente, amigo, que es, ¿en qué etapa está ese paciente? ¿Activo, inactivo, en ventas o en un punto crítico? El activo es un paciente integral que por lo general está yendo a sus citas. El inactivo derivan varias situaciones. Algún malentendido, a lo mejor desistió, a lo mejor se cambió o a lo mejor es un alta. Ya, al final es inactivo, pero es una alta satisfactoria, que va a ser el 90% de las ocasiones. En la parte, amigo Juanmi, de ventas, es quién vino a consulta, le entregué presupuesto, pero no hemos convertido. Todo esto lo hace Dentalink. Y por último, amigo Juanmi, el tema de un paciente crítico. Digo, creo que todos se dice y no pasa nada, ¿no? Se dice y no pasa nada. Pero todos tenemos un paciente medio de ese que dices, ay, güey, ¿me va a entender? Entonces, amigo Juanmi, ese paciente crítico es la clasificación que yo haría. Entonces, ver qué tipo de paciente es activo, inactivo, ventas, o si es un paciente ya de un punto crítico que merece un manejo especial, ya sea por conducta de su tratamiento o porque es muy especial. Y la última, Juanmi, por el tipo de tratamiento que se está realizando. Para también entender, Juanmi, que es el grueso de la población que tenemos. En mi clínica era orto, en mi clínica. Pero cuando yo veo a mis alumnos, la facturación que algunos tienen en implanto, en estética, en prosto, en eso, yo dije, no puede ser. Me estoy perdiendo de un mercado y de una maravilla, pero fue gracias, Juanmi, a entender a mi población. Me estoy perdiendo de un grueso que está haciendo o de un negocio que está haciendo la odontología, porque al final no soy odontólogo. Si fuera ortodoncista, me quedaba con la ortodoncia y me haría experto en el tema. Pero como soy licenciado en Administración de Empresas, próximamente la maestría. En eso, amigo Juanmi, ¿qué pasa con esto? Pues yo tengo que ver
por hacer que la empresa sea rentable. Entonces, la especialidad sería mi tercero. Perfecto. Bueno, hay una proyección, como ven, un poco más, un análisis un poco más ya desde lo administrativo, ¿no? Ver bien realmente desde lo gerencial cuáles son esos puntos importantes de cada uno de los pacientes, hasta tener identificados esos pacientes que son un poco complejos. Mira, por acá el doctor Sebas decía, al crítico, ¿no? Que seguramente todos los odontólogos, todos los que trabajan en una clínica ya identificaron, se acordaron, claro, la otra vez, el que llama o el que llega y dice X cosa, ya saben cuál es. Pero también identificar, pues bueno, sus estados, eso está genial. Y de hecho, por acá hay una pregunta que yo la podría contestar, pero me gustaría, David, hay una parte que dice Dentalink que yo sé que tú sabes manejar. Yo creo que está al derecho y al revés. Yo creo que todo el equipo de ingenieros de Dentalink estaremos sorprendidos viendo a David cómo maneja Dentalink. ¿Cuáles son esas herramientas que normalmente tú utilizas de Dentalink para hacer ese análisis de la cartera de pacientes? Crítico, amigo Juan. La parte de cuando registras al paciente, hay dos herramientas clave. El tipo es número uno. El tipo de paciente es, ahí clasificamos si es un paciente que se nota intermitente. Muchos lo pueden usar como fuente de referencia. Yo lo adapté, así es integral o intermitente. Y otra, en la parte de convenios, que viene desde el plan Basic, yo en automático identifico qué tipo de paciente va a ser este. No lo utilizo para hacer el convenio y hacer el descuento, sino para hacer la clasificación. ¿Me da a entender? Okay. Esas dos herramientas, convenios, está en la pestaña de administración, doctores, y la parte de tipo de paciente está cuando registras al paciente. Y un tercer tip, para que sepan y siempre tengan, como bien lo dijo la doctora Lina, bien actualizada su cartera, es nosotros ponemos a todos los pacientes con mayúsculas y algún paciente que no tenga información completa lo ponemos en minúsculas. Por lo tanto, cuando vas avanzando en la lista, te salta ese paciente porque tiene minúsculas. Te metes y muchas veces encuentras que es el tipo o que no tiene tratamiento completo o que sus datos no están actualizados. Entonces son las tres de Dentalink, las tres métodos que usamos para identificar a nuestros pacientes. Bueno, ven, esta fragmento creo que lo vamos a editar mañana, le vamos a pasar esta parte del equipo de tecnología para que digan así como, no te creo que alguien aproveche al 100% de esta manera. Qué bacán. Bueno, Doglina, también lo mismo. Estos grupos de pacientes que tú consideras que son importantes, y hay una ñapa, como decimos en Colombia, un adicional. ¿Cómo abordas tú en particular a ese paciente crítico que tal vez no te gustó algo de su tratamiento? Tal vez que qué, perdón. Esa pregunta que por acá hizo Perfect Smile, ¿cómo abordas ese paciente crítico, al que de pronto algo no le gustó en el tratamiento? De esos hay, ¿no? Sí. Bueno, la primera, que es algo que me recuerda en alguna oportunidad vi a Margarita Pasos hablar de si tu hijo es bueno en arte y malo en matemáticas, tú le pones un profesor de qué? Es bueno en artes y el malo en matemáticas. El común es ponerle un profesor de matemáticas para que se nivele al grupo. Y la respuesta y lo que ella enseñó me pareció algo muy revelador y decía, no, tú tienes que ponerle un profesor en artes, porque finalmente en eso es que se destaca tu hijo y tienes que entender que no todo el mundo es igual. Y eso me llevó siempre a cuidar a mis pacientes, que son muy buenos pacientes, que son los pacientes que me refieren muchos pacientes. Ya terminaron, pero son pacientes que me refieren muchos pacientes. Entonces yo a esos pacientes que son, digamos, mis fuentes primordiales, tengo que mantenerlos aquí en mi consultorio por algún motivo. Son pacientes muy especiales a los que yo normalmente no descuido y que los tengo inclusive, si sacan una publicación de lo que sea, del perro, lo que sea por Instagram, siempre les voy a dar likes. Son pacientes que yo quiero que no me olviden nunca y que yo veo cada cuánto vienen. Normalmente son buenos pacientes, son esos que habla David, que son pacientes que son muy, muy juiciosos, que no vienen por la endodoncia, sino que realmente son pacientes muy conscientes, pero son esos que usted sabe que una referencia a ese paciente significa que viene, en mi caso, por ejemplo, no sé, el gerente regional de
de Ferrari, en el caso mío, por ejemplo, el de América Latina, y que con él vienen detrás una cantidad. Entonces, a esa persona que me hizo ese contacto, siempre la voy a estar cuidando, invitándola, por ejemplo, al open house que hacemos acá, o al cumpleaños del consultorio. Son digamos, mis pacientes a los cuales yo les voy a poner como esa estrellita. Para mí esos son. Y la otra pregunta que me hiciste, que ¿cómo ¿Cómo tratan acabó nuestros el pacientes? Miren, paciente? el paciente complicado normalmente es complicado por algo. Son pacientes que quieren mucha atención o requieren mucha atención. Uf. Lo mejor que usted puede hacer es cítelo acá en su consultorio, lo quiere ver y quejarse con usted, porque ese paciente normalmente se queja en la sala de espera, con la auxiliar, con el que está ahí escuchando. Sí, son pacientes que usted dele la atención que necesita y siempre agradezca y se va a dar cuenta que todo se voltea. Le agradece usted por esa queja o esa recomendación que le hacen. Y normalmente yo a esos pacientes siempre les ofrezco algo agregado y usted termina siendo un príncipe. Le pongo la analogía pues del restaurante donde se demoraron, porque a veces, no crean, a veces nosotros necesitamos en alguna oportunidad que algún paciente se queje. Porque a mí en particular me han movido ciertas... y hay pacientes canzones, que uno sabe que es cansón, pero hay una que otra recomendación que me han hecho que me ha movido y que me ha puesto en una situación en la que he cogido todo mi equipo y le he dicho, mire, pasó esto con este paciente y vamos a mejorar de esta forma. O sea, todos necesitamos esa crítica constructiva, destructiva, ¿no? Porque hay unos que lo saben decir y otros no. Pero atención, hay unos que son una minita. Siempre les Está voy a buenísima dar esa. algo, siempre les voy a entregar algo más de lo que ellos querían, ¿no? Siempre. Y usted va a voltear eso. Tenía un paciente, mire, perdón, voy a hablar, espero que no esté conectado, pero un paciente que se quejó conmigo porque en el parqueadero público del edificio que yo no tengo nada que ver, el señor lo trató mal. Y esa fue la queja. Vino a quejarse conmigo. O sea, yo no tengo nada que ver con ese parqueadero, pero ¿qué hago yo? No me puedo poner, ay, mira, ese no es mi problema, qué pena, y lo resuelves tú. No, mi amor, la gente necesita eso, necesita el cariño que quería. Y yo le dije, mira, qué vergüenza contigo, no. Ya mismo voy a hacerle la recomendación porque no puede ser posible y voy a indicarle a esta persona. Entonces ya él se volvió en un término mucho más empático y ya terminamos siendo súper amigos. Entonces, de alguna manera, no es la situación, sino es la forma como abordas la situación y eso se logra a través de la inteligencia emocional. Porque si uno no tiene inteligencia emocional, tú te agarras de las mechas con cuanto paciente. Porque hay paciente que te voltea el ojo, ¿sí? Entonces, es inteligencia emocional y es también comunicación no verbal. Nuestra comunicación no verbal dice mucho respecto a nosotros. Si nosotros estamos diciendo algo con una comunicación no verbal, o sea, el gesto, ¿sí? Es como el que te dice, qué pena, discúlpeme. O sea, eso no es una comunicación, qué pena contigo, discúlpame. Dije exactamente lo mismo, pero con una comunicación no verbal muy diferente. Ya con eso, con ese gesto, con ese tono, con esa forma en la que lo expresas, tú puedes solucionar y aliviar una situación. O la puedes empeorar y la sacas del estadio, ese paciente te demanda. Porque ahora la gente Claro. hay miles de abogados que entonces, tienes que tener inteligencia emocional. Sabe manejar como esos casos. Mira que tú decías algo bien importante, de alguna manera, escuchar. Escuchar. Y ojalá esa persona que se fue, porque te estás levantando los ojos, no sé qué, tenga la oportunidad o encuentre, o que tú le des el espacio en la clínica de que pueda decir, oiga, levante los brazos, los ojos fue por X motivo, que no sé, de pronto pasó que la recepcionista lo recibió de X manera porque no estaba ocupado, oiga, no me dijo ni mi nombre ni nada. Ya sabes que de pronto hay una recomendación que puedo tomar en cuenta. Bien, o sea, de alguna forma ese feedback te sirve mucho para ir mejorando la clínica. Y también puede que llegue comentarios positivos, entonces que les puedes después transmitir a la clínica, al equipo de la clínica o hasta a ti mismo te sirve para darte ánimos. Y es de cosas que nosotros abordamos un poco desde la experiencia que vive un paciente, debería ser no desde que entra a tu clínica, sino todo el proceso está desde que contacta o te encuentra a ti como odontólogo hasta que
continúa sus tratamientos y demás. Y por ejemplo, tú mencionabas, llegó al edificio y hay cosas que son externas, que no puedo manejar, pero de alguna forma puedo contener, por lo menos. Puedo escuchar, puedo hacer que la persona realmente sienta que para mí es importante. No puedo controlar que el celador, que el conserje le diga o lo salude de esa manera porque no es de mi personal. Pero sí puedo ayudarla como a, ya está bien, te entiendo que el mal momento que viviste, voy a tratar de solucionar algo en lo que pueda y escucharlo. Entonces, qué bacán, cómo manejaste eso. Y por acá, mira, ya hay dos doctores, el doctor Sebas y lo que también lo destacan. Ese tema de la inteligencia emocional es súper importante. Y hay un punto que también decía David, y que tú lo tocaste con el cliente que comentabas de Ferrari, que el 80% de sus pacientes vuelven a la consulta es porque la clínica los llama, no por iniciativa de ellos. Entonces, eso es algún comportamiento que se repite, que si tú trabajas esa base de datos de pacientes, seguramente pues se va a seguir dando, ¿cierto? Total. Entonces, Es bueno. que no debes dejar que el paciente te olvide. Es como cuando tú necesitas el mantenimiento del carro. Yo tengo mi concesión, bueno, no sé, sí, yo para carro soy, yo solamente los entregan, que me dice, en este momento necesitas comprar el seguro del carro, sí, porque a mí se me olvida y yo soy súper buena cliente, pago de una, o sea, pero el problema es que uno olvida y a veces prioriza otras cosas. Cuando uno hace ver la necesidad, no dejes que ese paciente te olvides más, nadie debería olvidarse. Hay pacientes que incluso yo les digo, cuando tome la decisión, tómala tranquilo, pero nosotros estamos aquí para servirte y para ayudarte. Ese paciente que duda si hacerse una cirugía ortognática está como que sí, como que no, porque son decisiones fuertes y que a veces quieren tomar la decisión, pero yo los entiendo. Si tú estás al servicio del paciente, el paciente nunca se va a hacer ortodoncia con otra persona o cirugía con otra persona que no sea contigo. Porque de alguna manera también hay momentos donde, más allá de lo que David decía del paciente endodóntico, que es el crítico, se hizo la molilla, hay momentos donde uno tiene que ponerse en la situación de ese paciente y aún así estarle diciendo, oye, ¿cómo vas? ¿En qué te podemos ayudar? Inclusive si es el momento de ir a un psiquiatra o un psicólogo porque es un tema que hay gente que no se quiere cambiar, ver físicamente diferente o por algún motivo el que sea, porque aquí ahora mi lema es sanar a través del amor y eso implica cambiar estilo de vida, hacer que la gente, o sea, usted no se imagina el impacto que podemos tener desde la odontología a todo nivel. Si yo dejo que mi paciente me olvide, le mando yoga ahora, le mando videos de yoga y de meditación a pacientes que en algún momento lo necesitan y puede que no vengan hace años, pero les estoy mandando eso. Y en el momento en el que al paciente le dice en una reunión, venga, usted conoce un odontólogo, puede que ese paciente nunca vuelva a mi consultorio, pero ese paciente yo voy a ser el referente porque no me olvidó, porque lo tenía en mi base de datos y mi base de datos decía que era un paciente que requería, no sé, ortodoncia seguramente. Sí, la mayoría de mis pacientes, diferente al de la endodoncia, que me aportó mucho en eso, ese comentario que hizo David. Pero sí, sí, para mí es una falla total el dejarlos por ahí botados. Usted no sabe qué paciente le va a referir el paciente. Dice que estamos a 6 contactos de conocer al presidente de los Estados Unidos y ahora dicen que es menos, que es 4. Entonces, la gente es nosotros nos debemos a la gente y estos negocios se mueven por la gente y por los servicios con la gente. Excelente, excelente, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta para no salir de la mente de esos pacientes, justamente que se enganche de alguna forma, porque pues bueno, es tiempo que inviertes desde cuando los invitas, desde hacer marketing, desde hacer ese voz a voz, ese boca a boca de tratar de conseguir a tus pacientes, no perder todo ese esfuerzo que se hace y pues mantenerlos unidos. Total. Llevamos casi 40 minutos de transmisión, se nos ha pasado volando, ha estado bien entretenido, de hecho hay muchas cosas por ahí que están haciendo y quería hacer un mini break para, uno, hacer la invitación a que todos sigan, los que están por acá, de pronto que no siguen a Lina, que no conocen de pronto a David, síganos en las redes sociales, por acá si tocan, por acá arribita, ahí aparece el título del live, el analiza tu cartera de pacientes y aparecen los 3 perfiles que estamos transmitiendo en este momento. Entonces, hacer la invitación para que nos sigan, porque estamos compartiendo contenido, van a ver la Doblina, además de compartir contenido clínico muy bacán, también comparte muy buenos reels que seguramente les pueden inspirar a gente. Sí, total. Muy entretenido, de verdad. Y también, bueno, David comparte por esos buenos reels
ahí una vez que otra, y muy buen contenido en torno a gestión como tal de una clínica dental, especialmente en temas de finanzas. Y te quería preguntar, David, ¿vas a estar en algún evento? ¿Vas a hacer ahorita recientemente algún curso? ¿Qué inscripciones? Porque yo siempre que veo es como un día publicas, el otro día ya no tienes. Amigo Juanmi, ¿cómo no? O sea, yo ya no puedo más, yo tengo que sacar un mini yo, o sea, amigo Juanmi, ahí les va, doctores, por favor, atentos. Ahorita tenemos otro Instagram Live a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, con República Dominicana. Juanmi, 14 de marzo vamos a estar en 15 de febrero, 15, 16, 17, República Dominicana. 25, 26, 27, Guatemala. 22, 23, 24, Panamá, y ya de ahí todo el año. Pero el tema es, esos tres son los más inmediatos. Y al final del año, amigo Juanmi, tenemos, ya saben ustedes, también va Invisalign, también van ustedes, va para, al parecer Ultradent, y por ahí queremos a Red Bull. Pero nuestro congreso, que son 150 lugares exclusivos de Dentistry Headliners, en donde tendremos a 12 ponentes, ya nada, nos quedan 30 lugares, amigo Juanmi, 24 para ser exactos. Y, pues bueno, va a ser en Punta Cana. Entonces, hacerles la invitación, y si alguien, pero tienen que ser graduados de finanzas para odontólogos. Pero si alguien quiere arrancar finanzas para odontólogos, doctores, online, arrancamos en abril. O si lo quieres hacer en tu país, 3 días. La diferencia son 9 semanas el online, el presencial son 3 días. Entonces, amigo Juanmi, que nos pregunten, porque dependiendo de dónde estés y qué quieras, hacemos finanzas para odontólogos online o presencial, y de ahí el congreso. Son los únicos dos productos que tenemos, finanzas para odontólogos y el congreso. Buenísimo. Ahí entonces atentos, sigan las cuentas de David para que puedan ver información. Y Lina, tú también te mueves harto en charlas y demás. No sé si tienes por ahí alguna programada recientemente, ya sea clínica o de pronto de Gracias. gestión. Yo no soy tan famosa como este caballero. Ay, sí, la No doctora. sé. Es la humildad. Yo em, he abierto cursos de ortodoncia lingual este año y ya están llenos, gracias a Dios, gracias a ese interés de la gente en aprender de este tema. Tengo unas 3 o 4 invitaciones, yo no soy tan buena con las fechas, pero los de mayo ya están llenos, está lleno el segundo semestre, así que hay que estar pendientes de la representación, tenemos nuestros cursos online, pero más allá de eso, estoy por sacar un curso que quiero que sea un curso con un costo muy bajo para mis colegas, para enseñar esa vida sana, ejercicio, meditación. Es lo que más quiero. Yo ya he tenido una experiencia en mi vida respecto a la odontología y quiero también transmitir una realidad, porque a veces nos vemos en números y queremos crecer y poner otra sucursal y poner otro negocio y hacer un e-commerce y a veces nos olvidamos de lo más importante que tenemos, que es esto que viene aquí hasta los pies, y que no podemos olvidarnos de eso hasta estar tan reventados, y ni siquiera porque las cabezas sufren mucho, o sea, los líderes tienen muchas responsabilidades y aunque tú no estés ejerciendo allí directamente, estar al control de esto es complejo. Entonces, ese es mi meta ahorita. Por lo pronto, pues, gracias por darnos este espacio, pero por mi lado, están con las representaciones, están llenas las conferencias. Buenísimo. Entonces, ahí atentos, igual el perfil de la doctrina. De pronto por ahí abre otro, por ahí en el transcurso del año. Algún día vamos a hacer uno con finanzas para odontólogos. No sé. 100%, manden con nosotros. Una antítesis. No, mentiras. Yo hablé mucho de marketing, David, no sé si lo sabes, hablé mucho de marketing, de crecimiento, de números, de cifras, y por ahí hay ciertas cositas que tenemos que nosotros aquí interiorizar. Sí, total, me queda claro, ¿no? Sí, en esos temas de más profundidad, sí está bien loco. Sí. Ahí tienen para tratar, ahí está bueno, qué bueno poder ahí ser como intermediario de esto, de pronto generar algo. Estos bacán, nos invitan ahí. Una cosa, si en Dental le podemos ayudar en algo en eso, genial, porque lo único que hacen este tipo de eventos, este tipo de instancias, es fortalecer la odontología, fortalecer a más profesionales, a más clínicas que realmente puedan hacer lo que dijo la doctora Lina, que creo que es el fin, ojalá. Hay muchos odontólogos que muchas veces llegan a Dental diciendo es que tengo un caos en la clínica, es que no sé cómo realmente organizar el tiempo para tener vacaciones, que la clínica funcione sin que yo esté en la clínica. Y seguramente muchos con métodos como los de David, con personas que seguramente han seguido los cursos y más charlas de Lina, lo han logrado implementar, y también personas que tienen Dental y lo logran implementar bien, lo hacen. Entonces, ojalá poder ser parte de eso para que más odontólogos tengan como esa libertad
y lo puedan lograr y se puedan centrar en lo importante, que realmente pues son los pacientes. Bueno, ya después de ese mini break ahí comercial, Paréntesis. ese mini paréntesis ahí, invitamos a los eventos que también tenemos en Dentalink. Síganos en las redes sociales, por ahí tenemos algunas cositas en las historias. Y volviendo al tema de analizar justamente la cartera de pacientes, y bueno, las personas que dejaron por ahí comentarios, o que están interesadas en Dentalink con los cursos y demás, envíen un mensaje directo, acá ahí nos cruzamos datos, ahí nos mandamos información para que estén atentos. Volviendo justamente a la base de datos de los pacientes, hay diferentes temporalidades, ¿no? Dentro de la clínica, pero ¿cuáles serían como esos periodos donde se debe analizar esa base de datos a profundidad? O sea, no sé si son por temporadas del año o una vez al año. ¿Qué recomiendas, por ejemplo, tú, David? Yo, amigo Juanmi, yo por temas de, es que depende mucho también del odontólogo, o sea, también de la planeación que tenga. Yo, amigo Juanmi, de noviembre a diciembre, por lo general, es cuando analizo, hago el corte final y la planeación. Los primeros 15 días son para entender cómo se comportó el año, quiénes fueron esos pacientes, amigo Juanmi, quiénes fueron los nuevos, qué tipo de paciente ingresó, etcétera. Y los siguientes 15 días, la verdad, o sea, y la doctora Lina tiene razón, yo no descanso en esos días, a mí me sirve los días que todos se van de vacaciones para yo entrar con una planeación fuerte. Los primeros 15 días los uso para hacer un corte en el año, para analizar toda mi cartera de pacientes y hacer una planeación del siguiente año para saber qué tipo de paciente voy a captar. Para mí lo hago una vez al año y es de noviembre a diciembre los primeros 15 días de análisis del pasado y los siguientes de pura planeación. Yo me tomo las vacaciones en enero, así que yo lo hago una vez al año y es ese periodo, amigo, ¿vale? También de acuerdo a cómo fluía mis pacientes en esa época y a mis objetivos, ¿va? Claro. Si alguien tiene a lo mejor un poquito de objetivos un poquito más apresurados, estoy hablando desde la hipótesis, desde un pensamiento divergente, apegándome a la imaginación, yo creo que lo podrían hacer 2 veces al año. Pero yo, David, ¿cómo lo hago? Una vez al año, del 1 al 15 de diciembre, pasado, del 15 al 31, 16 días de planeación. Obviamente ya el 31 ya no trabajo, ¿no? Obviamente. Ok, listo, perfecto, David. Una vez al año. Doctrina, ¿tú en qué periodos haces más o menos eso? Según el flujo también, decía David, creo que Bueno, es particular, ¿no? Dependiendo del flujo de cada clínica y de la dinámica de cada clínica. ¿Tú cómo lo haces? total, y depende también de los servicios. Por ejemplo, yo abrí servicios nuevos y estoy detrás de esos servicios. Entonces a esos no les puedo hacer una vez al año. Estoy haciéndolo semanal, mensual, porque son servicios que estoy abriendo, son bebés. Acuérdense que nuestras clínicas son como los niños. No sé si lo decían en la invitación que me hicieron anteriormente, pero cuando el bebé es bebé, usted, el recién nacido, le tiene que dar toda su atención. La base de datos es la semilla que usted está metiendo en la tierrita para dar ese fruto. Entonces tiene que estar regándola, revisándola. Obviamente yo tengo servicios más jóvenes, ¿sí? Tengo el de terapia manual, inclusive ahorita estamos, bueno, esto es un spoiler, pero estamos haciendo una integración con yoga. De hecho ya tengo un grupo de colegas y todo. Y esto han salido unas ideas divinas y maravillosas, o sea, la inspiración está en todos lados. Este tipo de servicios nuevos yo les hago un seguimiento mucho más cuerpo a cuerpo como en el fútbol, eh, y las estoy revisando cada mes mínimo, cada vez mínimo. Si yo tengo mi servicio de ortodoncia, que es un servicio que está pero a tope, y estoy metiendo otro ortodoncista, y necesito llenar una agenda que no es mía, y necesito tener esa persona un poco más posicionada, mi base de datos comienza a nutrir, bueno, mi base de datos no, mis pacientes, comienzan a nutrir a esta persona, ¿sí? Y comenzamos a como a migrar pacientes hacia esa área con más cuidado. Eso lo hemos hecho recién. Pero yo tengo una reunión administrativa cada mes y lo que yo hago es mirar las cifras del servicio. Si yo veo que hay un constante ascenso, un constante ascenso, es muy probable que estamos haciendo las cosas muy bien como estamos. Si yo veo que se mete en un punto ahí como de equilibrio, puede llegar a ser peligroso, porque esos puntos así horizontales me dicen que hay algo que está sucediendo, no sé qué es. Puede ser que yo haya salido más de vacaciones, de qué sé yo.
Pero si hay un declive en eso, lo que hago es mirar por qué está sucediendo, ¿sí? Puede haber cartera, que acá nosotros no manejamos cartera, pero eventualmente haya algo que esté sucediendo, o en ese punto yo haría de pronto una revisión de esa, por ejemplo, de ortodoncia o de lo que fuera. Pero yo hago, o como que trato de revisar un poquito más qué pasó con los pacientes. Por ejemplo, si entran pacientes nuevos, entran 10, 20 pacientes nuevos, yo tengo que revisar al mes, porque no lo puedo hacer al año, por qué no entraron esos pacientes. Entonces, tengo que volver y revisar y muy probablemente lo hago al mes. Tampoco lo puedo hacer cada semana porque el paciente se aburre que tú lo llames. Si se llama una vez, 2 veces, está bien, se hace la anotación en la historia clínica, se revisa, ¿sí? Y ya entra como un punto donde le podemos mandar emails o le podemos mandar el saludo de fin de año, etc., etc. Pero yo pienso que depende más del servicio del trayecto que tenga el servicio. Servicio, entiéndase como, bueno, ya lo entienden ustedes, no lo voy a explicar, me alargo. Buenísimo. Sí, sí, sí. Hay que tener entonces en cuenta, obviamente, pues esos flujos, el registrar bien esa información dentro de la ficha clínica, ayudar, y algo que decías es súper importante, ¿no? También mantener como los tiempos de respeto, no ser tan intensos en esas llamadas o la comunicación, para que no nos volvamos de pronto como, ay, otra vez no, sino que sea así una comunicación Esto como es como para... una relación de pareja, mi amor. Esto es, tú dices una vez y haces una buena oferta. Si ya no, es porque ya no. Y de vez en Total. cuando puedes hacer presencia, pero si te pones intenso, olvídalo. No, A nadie le gustan los intensos. a nadie le gusta. Y regístrelo en la historia. Lo mismo los pacientes que decíamos de el paciente, que yo digo que siempre tenemos el paciente que es el paciente con ojo abierto. Regístrelo también, paciente sensible. Tienes llegado una historia de estos días, justamente que por el chat que tienen Dental, como que igual pues tienen la forma de, no sé, desde la recepción comunicarse con la consulta, con el box, internamente era como, Doc, ya llegó la paciente ahí como intensa. Y tienen como esa privacidad de comunicarse, pues ya identificar, pues está viendo con el paciente. O pacientes que de pronto sí necesitan de pronto un requerimiento urgente. Doc, llegó la paciente la otra vez y está como más grave, por ejemplo. Datos de ese estilo para que de pronto no alarmar diciéndolo a voz o por teléfono, tienen el chat ahí, directamente se lo dicen al doc, el doc ya sabe atrás. Increíble, divino, espectacular. Por eso todos necesitan un Dentalink. No, bueno. Eso, ojalá que sea el consejo de la doclina. Eso me parece bacán. Oigan, bueno, y ya llegando como al final de esta transmisión, hay varios que han salido por ahí en comentarios, ¿no? Hasta acá, como los que ahorita mencionabas de los pacientes un poco difíciles. ¿Se recuerdan de pronto, en particular, alguna experiencia que les haya ayudado como a generar alguna estrategia o, o, o algo como resultado del análisis? Realmente esa base de datos, ustedes analizaron esa información y de ahí sacaron algo en particular. ¿Tú recuerdas algo, David? Claro, 100%. Ahorita lo que decía la doctora Alina, yo por eso hice un análisis de población, o sea, a mí me quedó muy claro, o sea, como administrador tú quieres tener todo bajo control, todo bajo control. Y como para mí ya, o sea, para mí generar un negocio de lo que tú quieras es así, pero estar en la odontología precisamente por tratarse del ser humano, por tratarse de un tema reactivo como el organismo y que no puedes estandarizar, a mí me causa un conflicto muy fuerte como administrador, porque todo lo tengo que tener bajo diagramas de flujo programado, todo perfecto, ¿no? Yo soy así. Entonces, otro tipo de negocios de verdad que se me hacen hasta de risa, o sea, digo, güey, esto es regalado. Pero ¿qué pasa con la odontología, amigo Juanmi, al entender que es una ciencia de la salud reactiva? Empecé a entender que cuando yo preguntaba en mi clínica, cuando apenas llegaba hace como 6 años, 7 años, y yo era un puberto de la administración, preguntaba, ¿por qué no vino este paciente? Y buscaba en algún lugar y no veía, amigo, información. No había un concentrado en el cual me pudiera dar un historial, me pudiera dar una secuencia lógica de qué pasó con el paciente, por qué dejó de venir, cuándo fue su última llamada. Y eso a mí me ponía, amigo Juanmi, me pone muy mal, ¿sabes? Me estresa, me da ansiedad de decir, no tengo control sobre mi población, ¿me doy a entender? Y si vemos a nuestra clínica dental como un país, todo país necesita un control de esa población que vive en ese país. Entonces, yo no tenía nada de la información de mi país, ¿me doy a entender?
Entonces me provocaba, amigo Juan, y mucho problema. Pero ¿dónde fue el punto álgido para yo decir, se acabó, necesitamos una base de datos? Cuando una paciente, como bien lo dijo la doctora Lina, hace como 4 años, nos quiso llegar a demandar, no por el alta clínica, sino por cómo se había prestado el servicio y cuánto tiempo dejamos de dar seguimiento a esa persona. Y yo, luego, ya sabes, luego, ¿no? Abogados, todo, contactos rápido. No, sí, David, sí es un tema que procedería. Porque en México, uno de los índices más altos de demanda es por el servicio, no por el resultado clínico. Y yo dije, no puede ser. Y claro, amigo Juanmi, cuando me empecé a checar qué había pasado en las medio evoluciones ahí medio mal hechas que teníamos en esa época, se dice y no pasa nada, creo que a todos nos ha pasado. No, amigo Juanmi, tenía toda la razón el paciente, mejor hablamos con él y todo bien. Fue ahí donde entendí, no me vuelve a pasar esto en mi vida. Creo que todos nuestros alumnos de finanzas te van a poder decir perfectamente hoy cómo dominan a sus poblaciones gracias a esa experiencia que yo tuve y cómo lo capitalicé, que fue lo más importante. Entonces, amigo Juanmi, la demanda fue mi punto crítico de conciencia, pero el tema fue, amigo Juanmi, no llegó a demanda, gracias a Dios, se pudo, más vale un buen pleito que un mal negocio. Más vale un mal negocio que un buen pleito. Y ahí fue donde entendí. Y amigo Juanmi, esa parte de echarme para atrás, de que me desesperaba no tener el control de mis pacientes. ¿Y sabes dónde se notó mucho? En pandemia. Gracias a Dios tuvimos un control perfecto, pero muchos odontólogos me decían, David, es que perdía mucha cartera de clientes porque el paciente marcó y ya no tenía, me dijo que él agendaba porque le dio COVID y ya no marcó otra vez. Oye, amigo Juanmi, como agregado a algo que dijo la doctora Lina, yo te contesté la anterior pregunta en un análisis estratégico de cuándo hago el corte y análisis de población. Pero en realidad, yo a cada paciente, cada que se va de consulta, le anotamos a qué viene la siguiente consulta y obviamente, incluso semanalmente, estudiamos cómo los servicios estuvieron así muy parecidos a la doctora Lina. Pero estratégico, ¿hacia dónde migramos? Este año tuvimos mucho más ortodoncia, pasamos más a estética, final de año, eso sí, pero para aclarar, ¿va? Bueno, genial. Sí, mira, identificaste un problema que pudiste empezar a solucionar. El no tener la información como completa desde el paciente, perfilar diferentes cosas, de cosas Total. clínicas, que ojalá pues sea como lo principal, ¿no? Pues porque es como el corazón, pero también cosas ya personales, registros en particular que te sirven a ti para tomar decisiones, desde, no sé, profesiones, gustos. Teníamos un live con otra odontóloga que nos decía, por ejemplo, ya sé cuál es la música favorita de mis pacientes, ¿no? Cuando llegan a la consulta ya sé qué canciones les puedo poner para que se sientan más a gusto, de pronto de qué serie les puedo hablar, desde cosas tan, pueden ser como banales, pero que generan realmente una conexión con el paciente y que realmente hace que, al que decía la doctora, que esté ahí como, esta doc me conoce y ya quiero ir donde ella solamente. Y si de pronto ya terminé mi tratamiento, de pronto no quise regresar así constantemente, ya sé que es la que voy a recomendar, pero porque justamente genera esa conexión. Y bueno, ahí Doc Lin, ahí quiero preguntarte a ti en particular, ¿alguna experiencia o algo que tú hayas tomado de pronto de analizar justamente esa base de datos de pacientes? Sí, todo. Sumándome un poquito, por ejemplo, el lounge es producto de lo que los pacientes quieren. Específicamente, tuvimos un área que era la sala de espera de niños, que finalmente lo usamos para algo que se hizo en su momento y yo con mucho afán decía, tengo que hacer una nueva sala de espera de niños y luego dije, pero ¿cuántos pacientes niños tengo? Ve y busca en la base de datos y no valía la pena volver a hacer la sala de espera de niños porque ahora a los niños le puedo colocar un área mucho más chica porque están mucho más conectados. Entonces, decisiones como esas, que eran decisiones Claro. cuando, por ejemplo, yo ya tengo el consultorio que me implica metros cuadrados, productividad, rentabilidad, 100%. pues decidí no meterme inmediatamente en una sala. Va a ser como proyecto, más como un servicio para los papás que a veces no tienen dónde dejar los niños y que están más tranquilos, pero no es mi target. Y eso viene, pues, obviamente, el análisis de la edad de mis pacientes, de los gustos también, obviamente, en el lounge, por ejemplo, el meter café el capuchino con leche de almendra. Hay muchas veces personas que me decían, mira, es que ya no tomo lácteos. Y bueno, chéverísimo tener a mis pacientes, aquellos pacientes que son como mis
semillas, ¿no? Esos pacientes siempre tener es algo muy especial al momento en el que ellos van a venir. Son pacientes, de hecho ya todos los conocemos, pero como yo ya estoy como yéndome un poco más a otras áreas, entonces ya los otros doctores saben que a esos pacientes hay que darles un cierto tipo de atención como muy privilegiada. Otra cosa que me ayudó mucho también en su momento fue la ubicación de mi consultorio, el saber dónde poner mi consultorio. Creo que David también hizo referencia a algo al respecto. Y para mí fue muy clave que quedara cerca, o sea, yo tenía como unos ítems, tiene que quedar cerca a tal lugar, tal otro, pero después dije, bueno, ¿y por qué no miro en dónde están mis pacientes? ¿Dónde está mi grupo de pacientes? Y obviamente todos estaban al norte y todos eran de un estrato alto, y finalmente nos quedamos en un lugar donde pago mucho, pero yo sé que es el target de pacientes que yo tengo, inclusive lo he pensado y he dicho, bueno, me puedo acercar aún más y seguramente también vamos a tener algo mucho más cerca y lo podríamos manejar muy bien. Yo creo que la base de datos le da a uno la información que uno quiera leer y que usted le quiera alimentar, ¿sí? Y nunca la información sobra, pregúntele todo lo que usted quiere, anótelo en la base de datos, anótelo, ahí nunca lo va a defraudar, siempre y cuando usted lo revise y haga una estadística de ello y sepa para qué lo va a usar, ¿no? Como le digo, un libro abierto donde usted puede encontrar la información que usted quiera. Hay algo que habías dicho ahí que me encantó, pero te lo iba a señalar, pero bueno, se me fue en este momento, pero seguramente te lo diré, pero muy interesante, pero justo se me fue. Ahí, darle tiempo a ver si de verdad hay mientras lo recuerdas. Pero muchos de los puntos que mencionas, de elegir dónde vas a poner el flujo, decía por ejemplo, y es bacán ver a un odontólogo, una odontóloga, pensar de esa manera que Gaby tira como, Lina, esa es, porque realmente el odontólogo ya después piensa como, tengo que traer un box, como clínica así, John, pero bueno, ¿y cuánto te vale el alquiler? Mira, por ejemplo, acá hay un doc que está preguntando algo que realmente es analizable. Tengo poco flujo, pero es que no pago renta. ¿Eso qué pasa con eso? Decisiones miles que puedes tomar ahí, pero bueno, ya entró en una fase de análisis que eso es bueno. No es como, no, pues es que así yo monté acá y así es, ¿no? No, que realmente tengo un análisis del por qué llegué a este lugar, que si pago más es porque voy a este tipo de perfil. Miren, yo proyecté estos ingresos, proyecté estos plus dentro de la clínica, estos espacios van a ser así, metro cuadrado vale tanto. Ese es un análisis que realmente se puede hacer más a profundidad, hasta con la cartera de pacientes se puede hacer. ¿Tú qué le dirías, David, en ese sentido ahí financieramente? ¿Cómo ves el comentario acá que está en este momento? Es que es lo que dijo la doctora Lina total, amigo. O sea, cuando eso que dijo me encantó lo de crítica constructiva, destructiva, está como el me gusta, pero me asusta. Me encanta eso. Y ahí te va el otro, amigo. El que dijo la doctora Lina también tú decides qué buscar y cómo alimentas esa base de datos es totalmente real, porque si tú estás buscando un dato, como la pregunta del doctor que te está diciendo, tengo poco flujo de pacientes, pero estoy en esta zona XY, es un análisis importante, pero me está dando un dato subjetivo, cualitativo. Creo que tengo flujo de pacientes por tal, porque estoy en tal. Cuando tú tienes los datos creo que tengo flujo de pacientes bajo porque vienen de acá, tantos, puedes tomar una mejor decisión. Por eso la base de datos le cambia el enfoque al enfoque cuantitativo, estadístico, etcétera. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo desde lo financiero te voy a decir qué pasó y cuál es el cierre de la clínica. Nos dimos cuenta que de nuestra cartera de aproximadamente 189 pacientes activos, estábamos hablando de aproximadamente un 60% de pacientes de ortodoncia, 60-70. ¿Listo? Cuando me doy cuenta de esto, amigo, nuestra facturación mensual era aproximadamente, se las voy a decir aquí, sin tema, aproximadamente de $10,000 hasta $12,000 en la zona donde estábamos. Y esa facturación la sostenía la mayor parte de ortodoncia. Al momento de llegar a fin de mes, mi utilidad, ya pagando todo, me quedaban, amigo, aproximadamente de utilidad, aproximadamente de $500
$700 a $1,000 por las 11 nóminas que teníamos. Cuando entendí eso, más aparte viajar por todo el mundo y conocer a auténticos monstruos, yo dije, no puede ser. Ve cuánto están facturando ellos con las mismas 11 nóminas, cuánta utilidad están teniendo por dedicarse a X o Y tratamientos. Y me encontré en un patrón o en un comportamiento común, que era la zona, que era el paciente, que el paciente de cierta zona te lo va a ir a pagar. Es más especial, hay que tener más calidad en el trato, en el servicio, pero te lo va a pagar. Y justamente yo llegaba a mi clínica, y hermosa igual, tú la conociste, era un monstruo de clínica, divina, pero le estábamos dando a un segmento o a una ubicación geográfica algo de un segmento hiperalto. ¿Me doy a entender? Por más alto que fuera el servicio que yo brindara, esa zona me iba a seguir consumiendo ortodoncia. Y no ortodoncia invisible ni nada de esto. En 2021 tuvimos 2 casos de Invisalign, 2 casos de alineadores invisibles. Tuvimos 2 casos de implantes nada más y un caso que no se hizo de diseño de sonrisa. Y cuando yo veo la facturación de mis alumnos, digo, no puede ser, güey, es que no puede ser. Y eso, Juanmi, lo que determinó definitivamente, cuando me fijé en las estadísticas de Dentalin, mucho tuvo que ver desde lo financiero, que era lo que más me mantenía, y los controles mensuales y todo eso me dejaban cierta utilidad. Más aparte, Juanmi, detectar en todas las clínicas que hemos recorrido a lo largo del mundo, que en la parte geográfica es un bono crítico, crítico. Pero si no tienes cómo medirlo, como dice la doctora Lina, si no tienes a dónde acudir a leer el libro, sí, pues vas a seguir en ese supuesto de creo que es esto. No, por eso la base de datos creo que es importante. Sí, tener las cosas muy en control, que es algo de lo que tú también recalcabas ahorita, como si tienes el control de eso, tienes la información, puedes saber qué decisiones tomar. Si no, vas a tomar propuestas. Te hago un pequeño aporte también. Uno nunca cree que va a ser grande. O sea, cuando uno comienza, no le ve mucha importancia a ciertas cosas, a hacer las cosas súper disciplinados. Y si algo cambiaría, yo ya tengo 20 años haciendo odontología. No se notan, no mentiras. Sí, no se notan, no se notan. 20 años, tengo más de la mitad de mi vida sentada en una unidad odontológica, y por estar mirando la unidad odontológica no miramos quiénes son nuestros pacientes realmente en otros aspectos, en las estadísticas, porque es que nosotros somos clínicos y nos hemos cerrado a todos estos números y cosas y que no, como que no nos gusta. Y finalmente hagan las cosas bien desde el inicio. Cuando ustedes van a montar un consultorio y no piensan, no, en la iluminación, mire, piensen inmediatamente en cómo administrar la parte más importante de defensa que tiene un odontólogo, que es la historia clínica. Y con eso todos los valores que vienen con este tema de manejo, pues obviamente las bases de datos. Entonces es un consejo que le doy a los profesionales, ¿no? Que no importa que si están comenzando o no. Y respecto a lo que decía David, es que lo importante a veces no es el tamaño de la infraestructura, no son los metros. Total. Una persona que tiene una clínica con más metros cuadrados no necesariamente retiene más dinero, porque el tema no es el dinero que pasa por tu clínica, es el dinero que realmente retienes en tu clínica. Y eso pasa para todo, ¿no? Total. Entonces, el poder revisar esas estadísticas que uno muchas veces no las hace en la parte financiera, es la parte de Dentalin que yo más aprovecho. Porque a mí me gustan mucho los números y los ceros. No, mentiras. Pues a todos nos gustan los números y los ceros. Pero no vamos a decir aquí que trabajamos solo por inspiración y por amor al arte, porque pues la mayoría trabajamos porque es nuestra fuente de ingreso y que queremos hacer empresa y que no nos podemos desligar de todo esto. Y que con este software pues tenemos una herramienta bien interesante para el manejo de todo esto. Yo creo que yo no le he sacado todo el provecho porque yo sé que esto, ahorita estoy en un tema un poco diferente y probablemente lo que se puede hacer con ello es impresionante, pero no es el tamaño de su clínica lo que le implica tener una base de datos grande o chica, sino hágalo desde el inicio. Hágalo súper juicioso, disciplinado y le va a sacar el provecho que usted quiera sacar. Qué pena, nuevamente. No, buenísimo, buenísimo el aporte, Doc, porque justamente es eso, no importa como el tamaño y demás, si tienes realmente una estructura bien armada de información, de recolectar bien, como estás planeando, vas a tener un norte. Y lo que tú dices, nadie se imagina que vas a realmente si vas, tienes un objetivo, el control
te va a ir dando justamente como paso a paso ese crecimiento. Entonces, Y te voy a contar una pequeña anécdota. Yo antes nosotros hicimos un software, no sé, bueno, un chisme, y nosotros hicimos un software de administración de historias clínicas divino, visualmente espectacular, pero no radicaba en la nube, o sea, era cuando, estamos hablando de hace algunos años, teníamos unos discos, ¿sí? Que tenían la información y hacíamos un backup y la cosa, pero hay algo que es que cuando, bueno, la ley de Murphy, ¿no? Cuando uno cree que las cosas van mal, hay algo que puede salir peor. Vea, si usted tiene la información en un disco, ese disco usted, el día que no es el backup, ese día se le daña. Pero ese día que se le dañó, al otro día alguien lo demandó, porque todo lo que está mal puede ser peor. Entonces, en algún momento, el consentimiento informado que usted tiene en papel, usted tan de malas que lo puso cerca a la pared y hubo una humedad que sucede una vez cada que hay un solsticio de no sé qué vaina, esa vez se le daña el consentimiento informado. Tener toda la información en la nube, es que con yo fotos he perdido todas las que quieran y uno solamente aprende eso cuando un chicharrón, acá le decimos un chicharrón, una situación adversa le pasa. Entonces, y lo peor es que una vez se le pasan 2 veces. A mí me han pasado 2 veces. Se me han borrado las bases de datos y uno no sabía ni cuánto dinero había pagado al paciente. O sea, ya con eso les digo y les doy el consejo de corazón. Esto es lo mejor que le puede uno pasar en la vida para administración. Así sean pocos pacientes. sí, así es porque se mitigan muchos riesgos, ¿no? Es realmente el valor y lo que tú decías al principio de esta charla, ¿no? El tesoro tan grande que tiene el odontólogo realmente es esa base de datos de los pacientes. Analizar realmente esa cartera es la riqueza. Mira, tú dices, ya es 20 años, seguramente hasta de pronto por ahí uno que otro dato de un paciente que tenías, de pronto tienes. Pero si hubieras tenido esa información sistematizada desde hace 20 años, por un software como Dentalink, ahí la tendrías. Ahí nosotros tenemos 13 años. Dentalink. El primer cliente llegó hace 13 años. Ese cliente sigue con nosotros y ese cliente tiene 13 años de historia de pacientes ahí dentro de Dentalink. Y los puede bajar en cualquier momento y están seguros y están garantizados en servidores donde, lo que tú decías, no vas a tener que almacenar fotos por acá, radiografías, así que mil consentimientos y que la firma y demás. Bueno, sabemos que, por ejemplo, en países como México, las autoridades piden tener un activo físico a la par, pero en países que ya han avanzado harto en la digitalización, el manejo de papel es mínimo a comparación de que no uses un software. Si no usas un software, hasta espacios de metros cuadrados que, por ejemplo, tú decías, destinarlos a una sala de espera para los niños o otra cosa, te toca destinar los archivadores. No tiene sentido. Y realmente pues estás perdiendo ahí cuando ves el costo-beneficio de dinero ahí. Bueno, creo que llegamos ya casi a nuestro final. Creo que nos pasamos un montón de tiempo, pero es que la charla estuvo entretenida y eso, miren, por acá están como 140 personas conectadas. De verdad que estuvo bien entretenida. Espero que todas las personas que estaban ahí, porque estaban concentrados, pero también mandaron comentarios tomando apuntes de todo lo que dijeron este par de cracks. De verdad, Doc Lina, muchas gracias por aceptar la invitación. David, como siempre, de verdad, mil gracias también por aceptar la invitación. A los dos que ya han estado en algunos eventos de Dentalink, genial contar con ustedes, contar con su conocimiento y mil gracias por compartirlos. No, ¿de qué, No, amigo Juan? ustedes. Doglina, por favor. A ustedes muchísimas gracias. Y para cerrar, ya me acordé que era lo que tenía A ver. al respecto. Pero no lo voy a decir mucho porque me alargo otra hora. Entonces, David hablaba que anualmente hace la revisión y luego hizo la claridad al respecto. E igualmente, con eso yo hago anualmente, y se los voy a dejar ahí, las 5 S's de la cultura japonesa para la productividad de las empresas. No sé si saben cuáles son, y eso lo hago, y ahí también hago algo con el software, pero ahí les dejo solamente para que lo googleen y lo busquen, y eso lo hago anualmente, y uno lo tiene que hacer en todo, en su vida, en su apartamento, en su clínica. Hay que hacer eso, hay que tomar las cosas buenas de la cultura y el software le ayuda a uno, porque el software le minimiza a uno mucho trabajo al respecto. Pero se las voy a dejar ahí en el tintero para que las busquen y las apliquen. Bueno, es Seiso, Seiri, Seiko, se me olvidan las otras dos, son 5 S, pero búsquenlas que son fantásticas, aplíquenlas y llévenlas
realmente utilizarlas en su clínica. Oiga, se fue. Anualmente, como Yo creo que lo están googleando ahí. Sí, total, total. Yo ya estaba aquí así de venga, Sí. vamos. Sí, bien googleado, interesante y llévenlo a su clínica. Lo mismo, por ejemplo, el libro de Maricondo para organización. Wow, divino, pero llévenlo a su clínica. Todo se puede migrar. A veces uno lee algo y no, llévelo a su clínica. Cámbiale el nombre y póngale el nombre de su consultorio. El nombre. A ver qué ahí usted tiene maravillas. Bueno, genial. Entonces, sí, buenos consejos, miren que acá hay buenos consejos. Obviamente la invitación abierta para que sigan a Oglina en sus redes sociales como doctora Lina Quintero, la encuentran aquí en Instagram. A David lo encuentran como Finanzas para Odontólogos, muy buenos perfiles realmente que les pueden aportar. De hecho, David ahorita va a tener un live, entonces si quieren seguir conectando acá, llegaron con toda la energía, salieron acá, conéctense al live que ahorita va a tener David porque seguramente les va a apoyar un montón también para seguir fortaleciendo su clínica dental, consejos y desde cosas tan profundas como el análisis financiero y demás gerencial ya una clínica, hasta consejos de miren, hasta temas realmente que les pueden aportar también tanto a su vida personal como a su vida profesional. Doc Lina, David, muchas gracias por acompañarnos hoy. Obviamente dejar los invitados para que participen en la masterclass que vamos a tener el próximo miércoles con Brian Sánchez y el jueves vamos a tener una demostración de Dentalink de cómo justamente aplicar todos los consejos que hoy tuvimos con David, con Lina y que se puedan implementar desde Dentalink. Si quieren el link de la inscripción, pueden entrar a nuestro perfil, ahí en el enlace de la biografía están, o si no, nos mandan un mensaje directo y ahí nosotros les enviamos todo el link de información. David, Lina, saludos a todos los desconectados. Muchas gracias por su Muchas gracias. Nos Bye, vemos mis docs, cuídate, Juanmi, bye, doctora Linis. Un Que beso y estén nos vemos la bien, un próxima. abrazo, que Dios los bendiga. Los quiero. igualmente, Doc. Muchas Bye, mis gracias por docs. estar. Vale, chao, chao, que estés muy bien. Nos vemos en un próximo Dental in Live. Súper.